A ir a Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Este ya es el penúltimo estudio de este libro, nada más nos queda uno más. Y primeramente el Señor, confiando en el Señor, ¿verdad? En su voluntad, vamos después a unos temas y luego vamos a entrar al libro de Romanos, también a estudiarlo versículo por versículo. Y para Romanos vamos a ocupar pues como un año y unos 10 meses, yo creo, ¿verdad? Porque lo vamos a ir estudiando bien. Amén. Porque es lo que necesitamos los cristianos: estudiar la Biblia, escudriñarla, meditarla, memorizarla y practicarla. Amén. Bien, entonces en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, la palabra de Dios dice así, todos en voz alta: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Padre, una vez más, llegamos a tu santo trono, pero en esta ocasión para pedirte dirección, discernimiento espiritual, pidiendo que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea el que nos lleve a través de nuestra meditación. Y Padre, que podamos guardar tu palabra y no solamente llenarnos de ella, sino aplicar aquellas partes bíblicas que tienen relación con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestra responsabilidad delante de ti, mi Dios. Así que ayúdanos, Padre, a estudiar por medio de tu Santo Espíritu, orando también que Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros. Y que nuestra vida la podamos vivir para adorarte, para exaltar y glorificar tu nombre con ella. Bendice tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El testimonio de los hijos de Dios es de suma importancia, tanto en el círculo cristiano como en el mundo de personas inconversas. Los cristianos pasamos demasiado tiempo conviviendo con gente que no conoce a Jesucristo como el Salvador de sus almas. En los lugares de trabajo, en el mercado, en los negocios, lugares recreativos, entre la familia incrédula y en el vecindario donde nosotros vivimos. En esta porción bíblica, la que hemos leído son solamente 2 versículos. Pablo exhorta a los cristianos, a los hermanos colosenses, a comportarse de una manera cristiana en toda su manera de vivir, y especialmente entre la gente incrédula. Y hermanos, el buen testimonio no llega automáticamente al momento de nuestra conversión. Amén. Ni es suficiente conocer muchos textos bíblicos o historias bíblicas para alcanzarlo, para lograrlo. Se necesita tiempo y esfuerzo y práctica del conocimiento bíblico para lograrlo. Y el testimonio, podemos durar años para alcanzarlo, pero en segundos lo podemos perder. Hermano, por eso es la importancia de la oración, la importancia de la consagración, de la dedicación a practicar la palabra de Dios, hermano. Se conocen cristianos, y conozco cristianos con mucho conocimiento bíblico, algunos con años en el Evangelio, pero tienen un pésimo testimonio ahí en su casa, como padres o como hijos, o simplemente en su vecindario. Y piense en usted, hermano, no piense en otros. Piense en usted solamente. No le dé oportunidad, ¿verdad?, que el diablo le lleve el pensamiento para otro lado. Agarre la palabra propia, hermano, para usted mismo. Mire, algunos cristianos dan mal testimonio en su trabajo. Y uno escucha, hermanos, y uno lo que hace
es orar por ellos. Tienen un ministerio en la iglesia, no solamente hay que orar por ellos, hay que hablar con ellos y animarlos y motivarlos a que cambien su manera de actuar. Porque mire usted que la gente afuera, en la casa o en el trabajo, tiene la costumbre de decir, así como es él, es la iglesia, ¿a dónde va? Y hasta el pastor. Eso les enseña, yo creo, el pastor. Entonces, hermano, nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio si es que ya lo tenemos, ¿verdad? Y si no, hay que irlo fortaleciendo, hay que irlo formando. Algunos tienen mal testimonio con sus amigos. Otros, escuché años atrás de un hermano y luego otra hermana fuera de este país que tenía un testimonio pésimo con los vecinos, que se agarraba verbalmente, ¿verdad? A veces hasta por una basurita. Fíjese nomás. Y luego dice, soy cristiano, te invito a mi iglesia, Cristo cambia vidas. Y ellos están mirando a nosotros que no es así, hermanos. Por eso la exhortación aquí, y por eso a mí me encanta predicar libros, porque hay para todos, hermano. Sí, Señor, amén. Cuando no nos toca en un mensaje, nos toca en otro. Pero regularmente hay textos bíblicos que nos llegan a todos, hermanos. Entonces, posiblemente estos dos versículos son dos que nos llegan a todos los que estamos acá. Amén. Me atrevo a decir que por el mal testimonio, el mal comportamiento de algunos cristianos, sus familiares no han venido a Cristo. Así es. Amén. O sea, han rechazado a Cristo por el mal testimonio. Y hermano, hermana, lo más importante para nosotros es conocer a Jesucristo. Amén. Pero no solamente conocerlo, sino imitarlo, modelarlo. Sí, Señor. Primero en el hogar, dentro del hogar, después fuera del hogar, Amén. después en el trabajo, en el mercado, en el hospital, en la clínica, en la lavandería donde te ganan la lavadora. ¿Me explico? Donde ya vas con la canastita y luego llega alguien ahí corriendo y ¡pum! Y te agarran 4 o 5. Le digo porque a mí, años atrás, sí. Como trae mucha ropa, le echan una prenda aquí, otra aquí, otra aquí, y ya te agarraron todas. ¿No le ha pasado a ustedes así? ¿Y si es un cristiano? También la secadora. Y hermanos, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad y la obligación Amén. de modelar a Cristo Sí, Señor. en el mundo incrédulo, hermanos. Amén. No es una opción. Esta palabra andar es una palabra imperativa. Amén. O sea que no nos da opción. Es un mandato Sí, Señor. de Dios por medio del apóstol Pablo, Gloria. Amén. para que nosotros aprendamos a vivir sabiamente, y tiene que ver también la conversación que nosotros usamos en nuestro diálogo con otros. Sí, Señor. Amén. Yes, amén. Entonces, hermano, mire, vamos a ver aquí que somos llamados a dar buen testimonio, porque es nuestro deber, es mi deber, Amén. es tu deber, es su deber, Sí, Señor. es su deber, dar buen testimonio. Primeramente vamos a ver nuestra manera de actuar. Ya mencioné que la palabra andad es un imperativo, pero la frase dice andad sabiamente. Y esto significa comportarse, actuar sabiamente en toda nuestra manera de vivir. Amén. No es de un día, no es de 60
o 90 minutos que estamos acá. Es de toda nuestra vida, hermano. Señor. No es solamente en una área, es en todas las áreas de nuestra vida que debemos de comportarnos, de actuar sabiamente. No es solamente con una persona, es con todas las personas. Aunque acá, hermano, está hablando de gente inconversa. Amén. Está hablando de cómo nos debemos de comportar en un mundo incrédulo. Sí, Señor. Pero lo debemos de aplicar también para el círculo cristiano, hermano. La expresión para con todos los de afuera indica claramente que son personas inconversas, que son las personas no creyentes en Cristo Jesús, son los de afuera del círculo espiritual. Puede decir, andar sabiamente con los de qué, con los de afuera, no afuera de la casa, Amén. fuera del círculo espiritual, Sí, Señor. Amén. fuera del pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios, hermano, hermana. Sí, Señor. Y la gente que no tiene a Cristo no es pueblo de Dios, es creación de Dios. Sí, Señor. Amén. Pero para poder ser parte del pueblo de Dios tienen que aceptar a Jesucristo, o deben aceptar a Jesucristo. Entonces ya vienen a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, a esta frase apunta la gente que anda o que vive en el mundo sin Cristo en sus vidas. La frase redimiendo el tiempo quiere decir aprovechar bien el tiempo. Significa usar el tiempo de la mejor manera o aprovecharlo sabiamente. Y hermano, muchas veces nosotros no aprovechamos bien el tiempo. Así es. Amén. No usamos el tiempo sabiamente. Nada más vivimos por vivir. Nuestro comportamiento delante de la gente no lo cuidamos. Cierto. ¿Verdad? Pues no me importa lo que diga la gente. Sí nos debe de importar lo que diga la gente, hermanos. Amén. Amén. Porque usted y yo somos cristianos, somos hijos del Señor, somos pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús, hermano, hermana. Sí nos debe de importar. A mí que me interesa, yo vivo como quiera. No, sí nos debe interesar. Eso era antes de conocer a Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, amén. Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos trajo a una familia en la fe, y así debemos de vivir. Sí nos debe de importar. Amén. La gente está mirándonos. Señor. Mire, la gente está observando y regularmente no observa las cosas buenas, sino las malas para ellos. Cierto, cierto. Ellos no pueden entender o no quieren entender que somos personas humanas, que cometemos errores. Y por eso usted y yo debemos de comportarnos lo mejor que podamos, y siempre para la gloria y para la honra de Dios, hermano. Aleluya. No para que me reconozcan y mira qué bonito habla, qué bonito se viste, qué bonitas conversaciones. No, eso viene después, hermano. Señor. Eso viene después. Hermanos, dice aquí, redimiendo el tiempo. La frase redimiendo el tiempo quiere decir aprovechar bien el tiempo. Significa usar el tiempo de la mejor manera o aprovecharlo sabiamente. Y bíblicamente, vivir sabiamente es todo lo contrario a vivir como necios. Cierto. Dígalo, pastor. Eso es lo que dice la Escritura. Mire el texto que leyó el hermano, Efesios. Cierto. Efesios capítulo 5. ¿Quién es una persona necia? Antes de leer el texto. ¿Quién es considerada una persona necia? O sea, hablando bíblicamente. Una persona necia es aquel que no toma en cuenta a Dios. Una persona necia es aquel o aquella que sabe que Dios le manda esto y hace otra cosa. Dígalo. Una persona necia es aquella que hizo algo incorrecto y que sabe que está mal y lo sigue repitiendo. Señor, dígalo. Bien. Una persona necia es quien no recibe las amonestaciones. Yes, Párese ahí. O sea, está, ¿verdad? Ya sabedor de que esto no es del agrado de Dios, pero lo sigue haciendo. Señor, dígalo. Amén. Y hermano, fíjese lo que dice Efesios 5, el versículo 17. Efesios 5, 17. 15, 16 y 17. Mira pues, o sea, presta toda la atención, con mucha diligencia, cómo andéis, o sea, cómo vives,
no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, o sea, redimiendo el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, o sea, no seas necios, sino sabios, de cuál sea la voluntad del Señor, hermano. Entonces, es muy claro lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que debemos de vivir en base a la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría humana, dice Santiago en el capítulo 3, dice que es carnal, que es animal y que es diabólica. Esa es la sabiduría con la que se mueve el mundo. Pero la sabiduría con la que usted y yo nos debemos de mover es con la sabiduría de lo alto, con la divina, la pura, dice la palabra de Dios ahí mismo en Santiago capítulo 3, hermano. Por eso dice que vivamos como sabiamente, redimiendo el tiempo, que la gente pueda ver en ti, hermano. Podemos decir esto como un canal para llevarlos a la salvación. ¿Qué tiene este cristiano, esta cristiana, verdad? Que yo no tengo. Mira cómo viven. Ya no es la misma persona que yo conocí. Es diferente, actúa diferente, hace decisiones sabias. ¿Se da cuenta? La gente quiere y dice, bueno, ¿por qué? ¿Dónde están sus cambios? Yo quiero saber. Y es que los cambios, hermano, los hace el Señor, los hace Dios con el esfuerzo de una persona, de uno mismo. Amén. Él es el único que puede cambiar, que nos puede ayudar a vivir sabiamente. Y hermanos, dice Colosenses aquí, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo ¿qué? El tiempo. Otra vez, ¿es un mandato de quién? De Dios. Olvídese que es del pastor o de un hombre o de una denominación, de una religión. Es de Dios, hermano. Entonces, andar sabiamente es para ti, individualmente hablando. Es para mí, hermano. Aunque otros no quieran vivir sabiamente o no se esfuercen, usted y yo lo tenemos que hacer. Señor, amén. Porque es que es mi relación, es tu relación personal con Dios. Dios te habla a ti, hermano, hermana. Dios quiere que tú vivas sabiamente. Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando la predicación y estamos dígalo y amén, pero no hacemos nada. Cierto. ¿Sí o no? No, necesitamos, sí, Señor, me estás hablando, y yo haciendo mis apuntitos, yo tengo que cambiar esta área, porque ahorita el Espíritu Santo me está acordando que yo tengo malas actitudes, que ando juzgando y que ando condenando y que no estoy viviendo sabiamente. Amén. Amén. Entonces debemos ¿de qué? De aplicar para uno mismo. Un cristiano, hermano, puede hablar bien de sí mismo. Amén. Puede hablar bien de sí mismo, pero sus obras son las que dirán si es o no es verdad lo que sus labios han publicado. ¿O no es cierto? Sí. Un cristiano puede hablar bien de sí mismo, pero lo que testifican de él las personas que lo conocen es lo que en realidad da valor a sus palabras. Hermano, ¿qué diría de ti? ¿O qué dice de ti? ¿Qué dice de mí? Por ejemplo, en el caso mío, mi esposa, mis hijos. ¿Vive sabiamente o neciamente? ¿Qué dirá de usted, su familia? ¿Qué dirá de usted? ¿De usted qué puede decir la hermana qué puede decir el esposo? ¿De usted qué pueden decir ahí en su casa, su vecindario? Aquí los hermanos de la iglesia, de la hermana, ¿verdad? Que allá están. No nos ven los hermanos de acá, pero la gente sí nos ve. Y sobre todo, hermano, hermana, ¿qué diría Dios de ti? Porque podemos decir muchas cosas. Usted no va a decir, yo ando mal, yo no ando sabiamente, yo no estoy aprovechando el tiempo, no lo estoy viviendo sabiamente. Usted no se va a decir a usted mismo, porque regularmente siempre estamos bien. ¿O no es cierto? Siempre andamos viviendo de una manera sabia y lo podemos andar haciendo, pero con la sabiduría que no es de Dios, con la que hemos llegado acá.
Mire, para que nuestro testimonio tenga valor, tiene que venir de otra persona. Cierto. Amén. Tiene que venir otra persona, inclusive ni siquiera tu cónyuge en este caso. Porque tu cónyuge puede hablar muy bien de ti, simplemente para levantarte. Pero ¿qué dirán los compañeros de trabajo? ¿Qué dirá el jefe de trabajo? ¿Qué dirá el vecino, la vecina? Amén. ¿Qué dirán ellos? Mira, ¿quieres ir conmigo a Proverbios? Ahorita viene. Hay dos proverbios que a mí me llama la atención. Y espero que cuando lo leas, también lo pueda hacer contigo. Proverbios 25. Porque hay gente que se alaba, hermanos. Hay líderes espirituales que se alaban de los púlpitos. Hay maestros de la Biblia que se alaban de sus clases. Pero la gente los conoce. Sabe que no están viviendo lo que ellos están enseñando. Hermano, por eso nosotros, los que subimos a este púlpito, hermano, ¿verdad? Gustavo, hermano Manuel, todos los que suben a este púlpito, somos los que más nos debemos de estar esforzando, hermanos, por vivir sabiamente. Amén. Los líderes, ¿verdad? Los maestros que enseñan allá, son los que tienen más responsabilidad, son los primeros que deben de caminar de una manera sabia y diligente, hermano, hermana. Dice Proverbios 25, 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Y esto tiene que ver con no alabarnos a nosotros mismos. Que para que tenga valor tiene que venir de otros. Amén. Y cuando tú estás dando un buen testimonio, cuando estás viviendo sabiamente, hermano, hermana, Dios va a poner en el corazón de aquellos hermanos testificar puras cosas buenas de ti. Amén. Al contrario, tú eres una cosa y no la vives, o tienes la costumbre de no vivirla, la gente tiene otro concepto de ti. Muchas veces ya no hay autoridad, porque ya te conocen, ya me conocen. Eso es lo que pasa en los hogares también a veces. Por eso la esposa le perdió el respeto al esposo. ¿Sí me explico? Sí. O el testimonio. O viceversa. O los hijos no respetan a los padres. Ese cuenta, hermano. Y el Proverbio 27:2, que está más claro todavía, por si no entendimos el 25:27, ahora el 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¡Wow! ¿Qué hacemos con estos textos? Simplemente tener mucho cuidado, porque una manera de vivir sabiamente es nunca andar levantando la voz y publicando que vivimos sabiamente. Un amén, pues, fuerte. Y hermano, otra vez, es muy posible que nuestros familiares no han querido venir a Cristo porque nuestro testimonio no es bueno. Más bien ha sido una piedra de tropiezo para venir a los caminos de Jesucristo. Y luego sigue el siguiente versículo. Ya nuestra manera de actuar ya está en el capítulo 4, versículo 5. Ahora, nuestra manera de hablar. En el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Con gracia. Esta palabra gracia no es la gracia salvadora, ¿verdad? Aquí significa que nuestra palabra o nuestra conversación es amena, es agradable, es grata, es cortés, es respetuosa con las personas con las cuales nosotros nos tenemos que comunicar, hermano, hermana. Sea vuestra palabra, ¿cuándo? ¿Nomás el domingo que venimos aquí? Siempre. O sea, cada vez que abrimos los labios, nuestras palabras tienen que ser ¿cómo?
buenas, gratas, agradables, cortés, respetuosas, hermano, amenas. Sí, Señor. Piense, y muchas veces nosotros hablamos por hablar. Cierto. ¿O no es cierto? Sí. Simplemente nuestra conversación está puro bla, 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 bla. ¿O no es cierto? Y más cuando hay diferencia entre esposo y esposa, o entre hermanos, o entre los papás con los hijos con los papás, o con los hermanos, o con otra gente allá. Piense, hermano. Pero aquí la Biblia dice, relacionado a nuestro testimonio, no solamente debemos de vivir sabiamente, sino también nuestras palabras tienen que ser con gracia, tienen que ser agradables delante de los oyentes. Señor, dígalo. Y muchos cristianos usan palabras con doble sentido. Y de mismos pastores yo los he escuchado que usan palabras de doble sentido. ¿Por qué? Porque a veces en convivios, en juntas o algo así, he escuchado cómo hablan y como yo no me río, ya no las hacen. Si yo me río o le sigo la corriente, no, hombre, siguen. Y a lo mejor así anduviera yo. De allá me sacó el Señor a mí, hermano. De mal hablado, de lépero, o sea, tantas cosas. Entonces tiene que haber cambios, hermano. Sí, Señor. Porque acá dice vuestra ¿qué? Manera de hablar, si quiere verlo de otra manera. Vuestras palabras, vuestras conversaciones, siempre con gracia. Ese término siempre es algo continuo, algo que tiene seguimiento, algo que no para. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo, hasta que nos muramos. Señor, amén. Porque ¿cuándo es que vamos a dejar de hablar? Cuando se va con el Señor, ¿eh? Es ahí, y a veces ya no puede uno hablar, nomás pues quiere ver los labios, uno ya no. Porque me ha tocado ver así personas. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Cómo ir a hacer su muerte, hermano? Algunos se mueren dormidos. ¿Cuántos quisieran morir dormidos? Sí. Levántate, Gustavo, vete a trabajar. Gustavo gozándose en el cielo con Dios. Amén. Pero cuando lo tenía con vida, ¿cómo le hablaba? La conversación. ¿Sí o no? O sea que no crea que iba para otro lado, nomás que usé eso. Hermano, hermana, ¿cómo conoce aquella gente que te comportas entre ellos con tu manera de hablar? ¿Todavía andas con malas palabras? Piensa, hermano, hermana. Piensa. Porque se sabe de cristianos que no solamente en el trabajo, en sus hogares, usan palabras ofensivas, maltratan a sus cónyuges. ¿Es verdad? Y eso, hermano, lo está escuchando el Señor. Dios, dice la Biblia, que aún no está la palabra en nosotros y Él ya la sabe toda. ¿No dice la Biblia así? ¿No dice el Salmo? Aquel Salmo que dice: ¿a dónde oiré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si estuviera allá o estuviera acá, ahí estás tú. Y luego después dice: aún no está la palabra en mi boca y aún tú ya la sabes toda. Entonces Dios conoce, hermano. Ahora, ¿por qué el vocabulario de algunos cristianos, o sea, esa es la costumbre, es malo, es ofensivo, es vulgar, es corriente? ¿Por qué? Porque así está su corazón. Yo no critico a nadie, pero a mí no me gusta escuchar de un púlpito, y me da abajo tampoco: no manches, no te agüites.
Ahí tienen la costumbre. Y luego si uno no las dice es porque estamos inmaduros. Y nada más les menciono dos palabras que usan algunos predicadores. Hermanos, nosotros somos imperfectos los que subimos acá arriba, amén. Pero yo creo que debemos ir mejorando, hermano. Cuando este comenzó, decía un montón de tonterías, no groserías, sino sencillamente no las pronunciaba bien. Pero fui aprendiendo. Amén. Tenía alguien ahí que me tenía una listota cuando terminaba de predicar. Y todavía de vez en cuando me hizo. Amén, qué bueno, qué bueno. Su ayuda idónea. ¿Usted se enoja cuando le dicen algo a su esposa? Se me paran los pelos. Pero hermano, debemos de cambiar. Ya no podemos ser los mismos vulgares para hablar como éramos antes. ¿O no es cierto, hermano? Oye, ¿cómo puedes tú hablar esas palabras sucias y luego decirle, ay Señor santo, santo, santo? ¿Qué no es Santiago que de una misma boca no pueden salir agua amarga y agua dulce? ¿Cómo puedes tú, verdad, estar adorando a Dios y luego estar ofendiendo con palabras hirientes, verdad, a la persona que está a tu lado? Y dice, hermanos míos, eso no puede ser así, dice Santiago 3. Si tú tienes problemas con la lengua, con la manera de hablar, te animo para que medites en Santiago capítulo 3, todo ese capítulo. Cierto, cierto. Habla de la lengua. Y no nada más, estúdialo, practícalo, hermano, hermana. Porque la persona, ahí se me salió, al rato, ahí se me salió es porque tiene la costumbre. Es cierto. Siempre se le está saliendo. ¿O no es cierto? Es cierto. Ahora los recién convertidos tienen razón, pero los que ya tienen tiempo en Cristo, no, hermanos, ya no. Ya no, hermanos, nosotros debemos de cambiar nuestra manera de hablar. Pablo está exhortando aquí a los cristianos a hablar de una forma que siempre sea agradable delante de la gente inconversa. Porque acuérdense bien el versículo, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Con gracia. Y las conversaciones de los hijos de Dios deben ser siempre gratas a los oídos de las personas que viven sin Cristo en este mundo lleno de maldad, hermanos. Y ellos no van a decir, bueno, mira cómo era antes. Por eso Pablo dice que quítese de vosotros toda palabra mentirosa y corrupta y todo eso en Efesios capítulo 5 también. Porque debemos de cambiar el vocabulario también. Hay gente que cambia lo de afuera. Se visten bien bonito, bien hermoso, pero su vocabulario sigue siendo sucio. Porque lo primero que el cristiano tiene que limpiar es lo de adentro, hermano, hermana. El corazón lo tenemos que limpiar, porque el Señor Jesús dice que de ahí salen todos los malos pensamientos. Todo sale del corazón, hermano. Debemos de tratar con ese corazón. Luego después dice, sazonada con sal. Vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal. Eso significa que la conversación cristiana debe de dar un buen sabor delante de la gente, debe ser placentera, debe de ser de buen gusto dentro de la comunidad incrédula. Que se sienta contigo a platicar y como tu conversación es sana, ¿verdad? Da buen sabor. Cuando ellos dicen una palabra, ¿no le ha pasado así? Ellos saben que tú ya no usas esas palabras, pero si tú eres un cristiano y hablas como ellos siguen hablando. Porque lo ven en ti. ¿Se da cuenta, hermano? Piense, ¿verdad? Es importante, hermano, nuestra manera de ¿qué? De hablar. Porque ahora tú tienes hijos. Tus hijos están siguiendo tu ejemplo. Es que lo agarran afuera. Sí, agarran muchas cosas afuera. Pero si tú le dices que eso no le agrada a Dios, que eso no es bueno, ¿verdad? Que eso no le va a traer beneficio en su vida, que su palabra a Dios le agrada de esta manera, así, ellos van a saber que aquello no está bien y que esto es bueno. Amén.
Entonces tú lo estás protegiendo de la influencia del mundo. Señor. Pero tú le dices, aquello no es bueno, y tú la sigues usando ahí en casa. Hijo, no le hable así a su mamá, no usa esas palabras. Y yo digo, usted las usa, papá. Ahí tiene el maestro en casa. Cierto, dígalo. O la maestra en casa. Hija, no hable así a tu papi. Mamá, pero pues usted usa unas peores. Es la maestra en casa. Y no se les olvide esto, hermano. Otra vez lo repito. La primera escuela de los niños está en su casa, está en su hogar, y ustedes son sus primeros maestros. La primera iglesia no es esta, es su hogar. Y usted otra vez es su maestro, su maestra. Y no solamente verbalmente, sino con su vida, hermano. Porque lo que esos niños ven en usted, eso quieren hacer. Las niñas ven que su mamá usa tacones y ahí andan las chiquitas poniendo los tacones hasta se puede quebrar una. ¿O no es cierto? Yo tengo una nieta que de repente salió del cuarto con unas pestañas así postizas pegadas aquí, una pared otra para abajo. Estaba pintada porque pues ve que la mamá se pinta. Y estaba unos 5 años, yo creo, si acaso. 3 años tenía. Quería como su mamá. Los hijos se quieren poner los zapatos de los papás. O juegan un deporte y ven cómo se mueven y ahí están ellos también queriendo hacer lo mismo. ¿No es cierto? Hermano, modelémosles cosas buenas a nuestros hijos. Vivir sabiamente y también hablando sabiamente, hermano, que dé buen sabor. Amén. No usen ninguna palabra mala con sus hijos, ninguna ofensiva. Y claro que estamos hablando de ¿qué? De la gente inconversa, hermano. Que estamos hablando de gente inconversa. Las personas nomás están viendo a ver qué hacemos mal, a ver qué hablas. Hablas a una majadería, hablas una cosa. ¿No que eres cristiano? ¿Sí o no, hermano, hermana? Y más su familia inconversa. Lo invitan a cenar o a comer y nomás están vigiándolo a uno. Bueno, viéndolo pues. Me aventé una salvadoreña. Entonces, nomás están ahí. Últimamente ya van 2 que vienen aquí en otra parte que dicen que yo soy El Salvador. Sí, pues del mundo, ¿verdad? Pero sí, pero también pues no, son mis hermanos en la fe, yo los amo. Los amo más que a los mexicanos. No. Acuérdense que en Cristo no tenemos nacionalidad. Todos somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. También los de Jalisco son ciudadanos del reino de los cielos. Y mire, hermano, dice, para que sepáis, fíjese bien, aquí está la clave, ¿ok? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Aquí está el objetivo o el propósito, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. ¿Ok? ¿A cada qué? Uno. Ahora mire, hermanos. Esta expresión o oración, como usted lo quiera mencionar, quiere decir que si nuestra conversación es amena, es agradable y de buen gusto, los hijos de Dios sabremos cómo contestar a cada persona. Cierto. Porque nos relacionamos con muchas personas, especialmente los que estamos encargados de una iglesia local de Jesucristo. Tenemos que comunicar con muchas personas aquí. Amén. Los hermanos que tienen negocios. Regularmente hay gente inconversa trabajando cuando tiene varias gente. Entonces tiene que saber la manera de comportarse y de hablar con esa gente, hermano, hermana. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano, hermana? Allá afuera hay mucha gente inconversa que le hace tantas preguntas a usted. Sí, muchas. Entonces usted tiene que saber cómo contestar a cada uno de ellos. Por eso el apóstol Pedro, mire en el capítulo 3, versículo 15, famoso texto, mire, 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando tocan puertas. Amén. Usted se va a encontrar con diferentes personas. Y a mí me llegó a tocar cuando tocaba las puertas. Ahora me gustan los estudios en hogares. Mira, hermano, gente lépera que lo maltrata a uno. ¿Y cómo les vas a responder tú? Con reverencia y mansedumbre. Por eso acá en Colosenses dice que nuestra palabra tiene que ser amable, tiene que ser grata, para que tú sepas cómo responder a cada persona. ¿O no es cierto? Entonces, hermano, ¿tenemos que estar preparados? Sí. ¿Tenemos que saber hablar de una manera correcta, espiritualmente hablando? Sí, hermano, hermana. Sí. Porque nos van a preguntar. Y tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Te van a hacer textos bíblicos. Es más, tus familiares quizás te van a acusar de traidor, de hipócrita. ¿Y tú cómo les vas a responder? ¿Igual que ellos? Porque eso es lo que provoca, el diablo pone en estas personas, ¿verdad? Que nos provoquen para que perdamos el testimonio. Entonces tú les puedes decir cosas y dicen, hipócrita. Entonces si te dicen hipócrita. Mira, otro texto más. Efesios 4:29. Dice aquí, ninguna palabra corrompida o sucia, vulgar, que daña, que echa a perder, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras, nuestro vocabulario tiene que edificar de alguna manera a la gente que nos está escuchando, hermanos. ¿No hubo aménes? Amén. Amén. La pregunta es, ¿tus palabras y mis palabras están edificando, hermano? Ahora, no edifican cuando hablamos por hablar, cantinfleamos muchas veces. ¿O no es cierto? Pero si hablamos correctamente, si hablamos en una conversación, entablamos una conversación, hermano, las palabras que salen de ahí tienen que edificar a las personas que nos están escuchando, que nos están oyendo, hermano. Cierto. Ninguna palabra. ¿Esto quiere decir que qué? Que ninguna. ¿Amén? ¿Cuántos tienen problemas con su vocabulario? A ver, humildemente delante de Dios. Que puede levantar su mano y decir, yo se me salen. A ver, puedo ver. No se preocupe, de todos modos Dios lo sabe. Aquí nada más. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Quedarnos así nada más? No, hermanos. Hay que cambiar porque somos hijos ¿de quién? De Dios. Estamos representando a la nación, al país celestial. Dice la Biblia que somos embajadores de Jesucristo, hermano, hermana. Y fíjese que un país no manda a un embajador con un vocabulario sucio. Si ellos se van a parar enfrente a un grupo para hablar, póngale que lo hablen ahí entre ellos. Pero cuando están hablando delante de la gente, no hay. Usan las palabras más refinadas. Quizás las usan del diccionario que ni entienden, pero las usan. ¿O no es cierto? Pero aquí dice que ninguna palabra ¿qué? Corrompida. Mira, Pablo le dice a Tito en el capítulo 2. Pues yo creí que ya nos íbamos ahí, ya se terminó el texto. El IVA no existe, solo en México.
es el impuesto. Bueno, aquí estamos con un político, ¿verdad? Tito 2, verso 7. Presentándote tú, le dice a Tito, a un líder espiritual. ¿Okay? Y aquí hay varios líderes. Y varios que quieren ser pastores. Y varios maestros. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿De quién? De vosotros. ¿Palabra qué? Sana e irreprochable. Entonces mire cómo debe de ser nuestro vocabulario, hermanos. Sano, limpio, puro, no en doble sentido. Amén. Y algunos tenemos problemas, batallamos, porque en la vida antigua esa era nuestra manera de comunicarnos, a puras malas palabras, ¿verdad? ¿Otro texto? Sí. Este está muy largo, lo dejo de tarea. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 18. Ese lo lee en casa. ¿Lo lee en casa o lo leamos aquí? Porque si les digo que lo lean en casa, no lo van a leer algunos. Así que acabo, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa, hermano? Además yo no me voy por el reloj. Yo no soy de 15, ni de 20, ni de 30, ni de 40 minutos. Y cuando me llega a suceder eso, allá salgo para allá y alguien me dice, ¿qué pasó, hermano? Le faltó. Y luego unos hermanos andan con el hermano que graba y dice, hermano, no se grabó todo. Porque están acostumbrados a los 60 minutos. Quieren que les haga una rebajita. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No está hablando de perfección, está hablando de madurez espiritual. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. No lo puede refrenar en su propia sabiduría o en su esfuerzo humano, hermanos. Ningún hombre. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Nos estará llamando el Señor a alguno de nosotros la atención con este texto? Es muy posible, hermanos. Él lo sabe, ¿verdad? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el apóstol Pablo está animando a los seguidores para que la conversación sea amena, grata, delante de los inconversos? Porque tenemos problema con la lengua. Porque tenemos problema con los labios, con la boca. Porque de Santiago capítulo 3, yo creo que nadie nos escapamos. Porque por lo menos en alguna ocasión hemos ofendido a otros. ¿Sí o no, hermano? Por lo menos en alguna ocasión hemos tenido malo comentario. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Hermano, lo que primero que quiere Dios es que se identifique la persona. No ande buscando al otro, que la mente, si escuchara el hermano o la hermana este pasaje, le voy a comprar el CD para mandárselo. ¿Para qué gasta dinero? Piense en usted primero. Porque Dios nos está hablando individualmente a cada uno de nosotros, hermano. Hay cristianos que pierden el tiempo y desaprovechan el mensaje que Dios le está lanzando a su corazón. ¿Me entiende? Pensando en otros. Es para aquel, es para ella. Reparte todo y se queda sin nada. ¿Sí? No creció, no maduró. Es más, salió pecando. Porque eso no es grato delante de Dios. Que es para él, que es para ella. O sea, cuando nosotros hacemos esto, estamos diciendo, yo soy mejor que aquella persona. ¿Por qué? Porque aquella lo necesita, yo no. Yo soy súper espiritual. Yo necesito esto. Y hermano, todos necesitamos. Todos necesitamos refrenar la lengua. Entonces necesitamos tratar con nosotros mismos, hermano. Sí, la carta está dirigida al cristiano, relacional comportamiento para con los incrédulos. Pero hermano, también lo debemos de usar para nuestra relación, nuestra comunicación entre hermanos en la fe. Amén. Allá en el hogar, hermano. ¿Cómo trato? ¿Qué palabras uso? Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Y cuando hay algo que el vecino hizo, ¿con qué palabras yo le puedo llamar la atención o hacerle ver que está haciendo algo incorrecto? No, ¿por qué él le corta de ramas a mi arbolito si es mío? Pero es que la ley de California dice que lo que pase de la línea para allá es el vecino. ¿Cierto? Así es. Las naranjas y los aguacates y toda fruta que está de aquel lado es del vecino, no es tuya, hermano. Y si el vecino la quiere cortar ahí, pues le corta su línea. ¿Sí o no? Dice que a un conocido, no en la iglesia, incrédulo, ¿no? Se puso a hacer un cerco y le agarró un pedacito al vecino de bloque. El otro traían pleito. El otro miró, pero fíjese, lo dejó que lo hiciera. Ya que gastó e invirtió, le llamó a la ciudad. Se lo tumbó la ciudad y le puso la línea de la ciudad. ¿Usted qué hace, hermano?
¿O qué haría? Póngase a pensar, hermano, porque pueden suceder cosas. Se estacionan en su drive, a la entrada ahí, le agarran un pedazo. ¿Qué hace? ¿Le llama a la grúa luego o va con el vecino y le dice, mira, por favor? Porque hay quienes le llaman a la grúa luego. Porque de ahí salen los pleitos. Y en un pleito verbal, de seguro que va a haber ofensas. ¿O no es cierto? Piense, hermano. Son cositas que dice, a mí no me va a suceder eso, ni carro tengo. Pues le puede suceder de otra manera. Por otro lado. ¿O no es cierto? Mire, hermano, ¿cómo te conoce Dios? ¿Que anda sabiamente o neciamente? ¿Cómo te conocen otros? ¿Qué podrían decir ellos de ti? ¿Que tu manera de actuar es honesta, es irreprensible? ¿Es un ejemplo para ellos? ¿O pueden decir, no, ese vive peor que yo? Porque a veces los incrédulos en algunas áreas nos dan ejemplo a los cristianos. En algunas áreas. No conocen a Cristo, pero se esfuerzan por hacer las cosas correctas. Eso no le va a llevar al cielo, claro. Pero Dios nos los pone ahí como ejemplo. Dios nos pone muchos ejemplos. Nos pone ejemplos en la hormiga, para los flojos, para los perezosos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no nos va a poner un ejemplo como un incrédulo de cómo debemos de comportarnos también? En cuanto a la manera de hablar, ¿qué clase de palabras escucha a Dios que hablas en tu conversación con otros? ¿Cómo calificaría Dios tu vocabulario, mi vocabulario? ¿Limpio, puro, santo, amable o grato? ¿O qué escucha Dios? ¿Un vocabulario sucio, corrupto, indecente, inmoral y obsceno? Dos cosas y nos vamos. Hermano, hermana, haz un esfuerzo por vivir una vida agradable ante el mundo inconverso. Haz un esfuerzo. Y la segunda cosa es, haz un esfuerzo grande en cultivar un vocabulario limpio, puro y santo. Porque estas dos cosas, hermanos, van a adorar, van a exaltar a Jesucristo. Amén. Esto va a adornar el cristianismo, tu vida. ¿Sabes lo que es un adorno? ¿Sabes para qué las mujeres se ponen aretes? La mayoría, pues, ese era el propósito, ¿no? Para adornarse. Ahora no. Algunas las usan para competir, que tengan los cerotos más grandotes, hasta para acá las traen. Se agachan y tienen que jalarse para enderezarse porque están bien pesados. ¿Sí o no? Pero antes era para un adorno. ¿Ve? Que tu vida, tu vocabulario adorne, hermano, tu vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si tú tienes problemas con estas dos cosas, si quieres que ore por ti, ponte de pie ahí. No te voy a pedir que vengas enfrente. Ponte de pie, yo voy a hacer una oración por ti. Tienes problemas con tu vida, con tu manera de vivir, que no es sabia, y quieres vivir sabiamente. Tienes la costumbre de lastimar a otros con tus palabras. La gente escucha de tu boca palabras obscenas, palabras inmorales, indecentes, corruptas, sucias. Ponte de pie. Déjalas aquí en este lugar. Pídele a Dios. Ora tú a Dios primero. Dile, Señor, aquí te entrego. Aquí lo quiero dejar. Momentos de mal testimonio que he dado. Quiero dejar aquí ese vocabulario que no es grato delante de ti. Y quiero adornar mi vida cristiana, viviendo sabiamente y hablando a través de un vocabulario que te trae gloria y honra a ti. Dile a Dios, te doy un momentito.
para que le digas. Los acomodadores pueden pasar. Si alguien quiere un sobre, levante su mano para que se lo lleve el ujier. Así todos orando, hermanos, todos orando, todos con su rostro inclinado. Pueden ponerse de pie ya. Vamos a orar también por las ofrendas, por la dador alegre. Solamente le animo, hermano, hermana, le motivo a darle a Dios lo que es de Dios. Y Padre Celestial, mi Señor, aquellos que se pusieron de pie para dejar aquí estas cosas, Padre, te pido que te des fortaleza espiritual, Espíritu Santo, fortalécelos, Señor, porque hay luchas, hay pruebas, pero que recuerden que todo lo pueden, porque en ellos está la fortaleza de Cristo. Ahora oro para que tú bendigas, Señor, aquellos que dan con un corazón alegre, contento, aquellos que te dan por agradecimiento, aquellos que reconocen que su trabajo, que sus fuerzas físicas, que su inteligencia tú se las has dado para poder recibir un cheque con cierta cantidad de dinero, aquellos que te aman, aquellos que te obedecen, porque tú demandas, Señor, un poquito de cada entrada que tenemos. Te pido que bendiga, Señor, al dador alegre. Que Padre multiplique, Señor, sus bendiciones espirituales. Y por qué no, también materiales. Ayúdanos a seguir meditando, Señor, en estos dos versículos que son bien importantes, Señor, para nuestra vida cristiana. Bendice a mis hermanos. Gracias por el esfuerzo que hicieron mis hermanos por estar acá esta mañana. Bendíceles doblemente, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén.